Ahora llegó la hora para la última plenaria. Para esta plenaria quiero invitar a un gran amigo, hermano en la fe, es un amigo que quizás varios de ustedes ya conocen, porque es un pastor. También ha sido parte de cosas como Mo, Semillero. Ahora está plantando una iglesia en Viña del Mar, así que necesita mucha oración. Quiero invitar con mucho gozo a Elizar. Es un honor poder estar acá con ustedes y saben que ha sido bueno ir saludando amigos que conozco y verlos a todos muy quebrantados. Me encanta verlos así, ¿cierto? Animados por el Evangelio, desafiados tal vez sintiéndose pecadores de no hacer a veces lo que hay que hacer. Entonces es muy animante eso y creo que eso lo provoca el Espíritu Santo en sus corazones y el Evangelio anunciado en cada taller, en cada plenaria. Y siempre cuando uno lo invitan, uno está pensando, ya, ¿qué hay que compartir? Sí, entiendo, niñez vulnerada, el necesitado. Y creo que siempre tiene que ver con nuestra necesidad del Evangelio. Así que quise ser súper creativo y quiero que conversemos del Evangelio nuevamente. Y en Iglesia Curauma, y cuando me invitan a predicar amigos, todos siempre dicen lo mismo, tengo un solo sermón y tengo un solo sermón y el Evangelio, y quiero que sigamos reflexionando en eso. Cuando nos enfrentamos a estas temáticas, creo que nos permiten ver cuán necesitados estamos de un Salvador. Y todo esto tiene que ver con que necesitamos más y más y más y más evangelio. Y necesitamos que eso golpee nuestros corazones y que los haga sentir quebrantados, pero al mismo tiempo desafiados y animados porque tenemos un buen Salvador. Así que quiero que pensemos hoy y estemos reflexionando en el Salmo 146, y ahí es donde yo me quiero detener, y tal vez este versículo lo han leído hoy porque habla justamente de las temáticas de la orfandad, ¿cierto? De la necesidad, del ayudar al desvalido. Y cuando yo pensaba compartir con ustedes, se me vino justamente a la mente esta temática. ¿Por qué hacer misericordia? ¿Por qué hay que hacer misericordia? ¿Por qué hacer compasión? ¿Por qué ser compasivos? Así que quiero leer para ustedes el Salmo 146, si tienen ahí Biblia o en sus aplicaciones. Quiero que vamos a leer para luego poder profundizar ahí. Así parte el Salmo 146, dice: aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí. Cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Una de las cosas que tal vez tenemos que preguntar para hacer y hacer iglesia es: ¿qué significa hacer misericordia? ¿Qué significa ser una iglesia compasiva? Y les pregunto esto porque estamos obligados, de hecho nosotros en nuestro contexto chileno estamos obligados por las circunstancias que nos rodean, porque simplemente nuestra ciudad está llena de personas vulnerables y que se han puesto justamente en estos últimos años muchos de estos temas sobre la mesa en la política chilena. Y estos últimos años estos temas tan complicados
¿Cómo acompañamos a la gente en situación de calle? ¿Cómo acompañamos a los inmigrantes extranjeros, que Chile hoy está siendo un lugar donde recibe muchos extranjeros? ¿Cómo podemos hacer para poder ayudarlos? O cuando vengan personas y nos preguntan de qué manera pueden encontrar en nosotros apoyo, o una familia que pueda acoger, ¿cómo acompañamos a aquellos que perdieron la familia? Son preguntas que debemos plantearnos. Y me encantaría que nosotros pudiéramos pensar en esta tarde en esta clasificación de esto de qué es la misericordia. ¿Cómo hacemos misericordia? ¿Por qué debemos hacer misericordia? Mucho hoy día se está diciendo a nivel nacional de la importancia de la justicia social, pero desde una perspectiva que no es creyente necesariamente. Desde una perspectiva más bien a veces atea, agnóstica. Se está pensando el qué significa hacer justicia social. El autor Jean-Paul Sartre decía que si Dios no existe, y esto es necesario que todos los que quieren ser ateos piensen en las consecuencias del ateísmo, y como decía Sartre, si vamos a sacar a Dios del escenario, entonces no puede haber ningún bien a priori, ya que no existe una conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ningún lado que el bien existe, que uno debe ser honesto y no debe mentir, ya que ahora estamos en el plano de que solo existen los seres humanos. Eso es lo que decía Sartre. Creo que Sartre junto a Nietzsche eran súper honestos al declarar que si Dios no existía, no había ninguna buena razón para ser amable. Eso planteaba Sartre y Nietzsche. No hay ninguna buena razón para ser amable, para ser amoroso, para trabajar por la paz. Entonces, yo no sé si se están dando cuenta de la inconsecuencia gigantesca que estamos viviendo en Chile. Muchos claman por justicia, pero sin el Dios de la justicia. Eso se llama plagio, porque tú quieres agarrar los atributos de Dios, pero sin Dios. Eso es un plagio. Y no resultan los plagios. Pero bueno, ¿dónde está la iglesia en todo este escenario? Y eso es lo que nos vamos a preguntar, más que criticar a nuestra sociedad. No tiene sentido eso. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está la iglesia en todo este escenario? ¿Es acaso que la iglesia tiene que estar simplemente retraída en un lugar sin poder decir nada? Viendo cómo las manifestaciones sociales de alguna manera se atribuyen el principio de la misericordia y compasión para sí misma, sacando a Dios de la misericordia justamente de en medio de ellos. ¿Qué hacemos como iglesia? Entonces, ¿qué es la misericordia y por qué debemos hacer misericordia? Bueno, la razón que quiero compartir esta tarde con ustedes son dos cosas. Hacemos misericordia porque la misericordia refleja el carácter de Dios. Y en segundo lugar, porque la misericordia también evidencia tu experiencia con Dios. La misericordia va a ser un fruto de tu experiencia con Dios. Entonces, primero, la misericordia refleja el carácter de Dios. Aquí en el Salmo 146, los versículos 7 al 9, dice, el Señor... Espera, que me voy a poner para la foto. Bueno, dice... Es que no lo puedo evitar, Perdón. Dice, el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer al hambriento y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. ¿Se están dando cuenta que esta es la característica del Dios de la Biblia? Porque no era la característica del resto de los dioses de la época cuando la Biblia fue escrita. Hay un autor que se llama Vino Ramachandra y él dice que las religiones de las culturas que rodean al Israel de ese tiempo, los dioses se identificaban particularmente con los reyes y con aquellos que están en la cima de la sociedad. Y hacía sentido porque los ricos tenían los dineros para poder construir los templos y dar suculentas ofrendas. Pero el Dios de la Biblia no es así. Él se revela como el protector de un cuarteto de vulnerabilidad. Acuérdate de esto, un cuarteto de vulnerabilidad. Los pobres, los extranjeros, los huérfanos y la viuda. Y Dios se autoproclama el cuidador, el protector de este cuarteto de vulnerabilidad. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque es su carácter. Acuérdense lo que decía el Salmo 116. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura.
El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ese es el carácter de nuestro Dios. Entonces, la máxima evidencia de su carácter la recordamos cuando Él envió a Jesucristo como muestra de su amor por los oprimidos. ¿Y ustedes se acuerdan cuál fue el primer mensaje que Jesús da? Cuando sale de la popularidad, lo que estaba en su agenda, usted lo puede leer ahí en Lucas 4, 18 al 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Parecía estar haciendo tal vez un eco al Salmo 146 que acabo de leer para comenzar. Pero también lo está apuntando a Isaías, está apuntando a la Escritura. Entonces, con la venida de Cristo, nosotros recordamos que Dios vino a servirnos, que se hizo como uno de nosotros y tomó nuestro dolor y toma nuestra realidad. Eso es lo que Cristo hace en la cruz, Él toma nuestra realidad. Hay un autor que se llama B.B. Warfield, que meditando justamente en esto, en la encarnación de Jesús y su obra por nosotros, él dice que el amor cristiano debiera ser uno de imitación y de encarnación. Y por favor quiero que escuchen esta cita porque para mí es muy impactante. Él decía: Él fue liderado por su amor por otros al venir al mundo, para olvidarse de sí mismo en las necesidades de otros. Sacrificarse a uno mismo no significa ser indiferente a nuestras agendas y a nuestros queridos, sino encarnarlos en otro. Significa el olvido de nuestro ser en otros. Significa entrar en las esperanzas y miedos de cada persona, en sus anhelos, en sus desesperanzas. Significa mucho compañerismo de espíritu, actividades multiformes, multiplicidad de simpatías. No significa que nosotros tendremos que vivir una vida sola, sino miles de vidas atándonos a miles de almas mediante filamentos de un amor tan empático que sus vidas se transforman en las nuestras. Es una frase que a mí me impacta, que me desafía. Dime si acaso no es maravilloso que ese es el amor compasivo de Dios. Este amor maravilloso es el amor compasivo de Dios. ¿Cómo te sientes tú al escuchar esto? Atar tus vidas con filamentos de amor a otros. Y no me responda, pero si tú eres como yo, te sientes muy bajo este estándar de amor. Si tú eres como yo leo esto y yo digo: estoy muy por debajo de este estándar de amor. ¿Y te sientes tan lejos de este tipo de amor? Pareciera ser un amor de otro mundo, ¿cierto? Bueno, en realidad eso es un amor de otro mundo, porque viene de Dios. Y la única manera en que tú y yo podamos empezar a entregarlo a otros, en este caso tú y yo, debemos ser receptores de este tipo de amor, para que podamos de este tipo de amor dar a otros. Porque su amor no es solo un modelo a seguir, sino es el poder para que tú puedas imitar este tipo de amor y darlo a otros. No es solo un amor que tú debes copiar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Mala frase. Cuando yo escucho esa frase digo: oh, esta cuestión es imposible. Estoy lejos de poder hacerlo como Jesús. Y es por eso que necesito de ese amor, que no solo es un ejemplo moral, sino que es un poder transformador que puede impulsarme a vivir este tipo de amor. Y déjame explicarlo de la siguiente manera. ¿Te acuerdas cuál es la manera de recibir el amor de Cristo? Jesús decía que tú debes reconocer tu pobreza espiritual. La manera de poder recibir este amor es poder ser conscientes de nuestra pobreza espiritual. ¿Y te acuerdas de lo que Jesús dijo? Dijo que Él vino al pobre. Entonces reconoce tu pobreza espiritual esta tarde. Y Cristo justamente vino a liberar a los cautivos. ¿Reconoces que gran parte de tu falta de amor al prójimo? ¿Pueden reconocer conmigo tal vez que nuestra falta de amor al prójimo tiene mucho que ver con que estamos esclavos? Claro, estamos esclavos a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, a nuestros propios intereses, a nuestros propios amigos. Somos esclavos de nosotros mismos. Y lo único que nos va a hacer rico en amor es si nosotros podemos reconocer nuestra pobreza espiritual. Lo único que te hará libre para amar al otro es reconocer tu esclavitud a ti mismo. Porque al hacerlo, Cristo te va a decir:
he venido por ti. Si eres pobre, vengo por ti. Si estás esclavo, vengo por ti. Quiero atarme a ti para darte vida, para darte mi carácter, para darte mi libertad, mi alegría en el servicio. Y es por eso que una de las bienaventuranzas decía: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no dijo dichosos los de clase media espiritual o los ABC1 espiritual. Cristo dijo dichosos los pobres de espíritu, aquellos que pueden reconocer esa pobreza espiritual. Es por eso que cuando los cristianos nos comprometemos en hacer misericordia, es que los cristianos nos proponemos a nosotros mismos. No nos proponemos a nosotros mismos, sino que hacemos famosos a Dios, como Jesús dijo en el Sermón del Monte: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces hacemos misericordia porque nuestro Padre es así. Nuestros actos de misericordia no nacieron en nosotros, sino por el amor que Cristo nos dio. Y por eso no hay jactancia ni mérito en nuestro amor, en nuestro servicio, en nuestro desempeño. Entonces, ¿por qué debemos hacer misericordia? Primera razón, porque el carácter de nuestro Dios es misericordioso. Pero en segundo lugar, porque la misericordia va a evidenciar tu experiencia con Dios. El mensaje bíblico es unánime en relación a la verdadera religión. La Biblia está lleno de esta verdadera religión, con la verdadera compasión. Entonces, si tú profundizas en el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con esta realidad una y otra vez. Hay mucho texto de la Biblia que afirman esta realidad de la verdadera religión. Uno de los más claros del Antiguo Testamento es justamente ahí el profeta Isaías, en el capítulo 58, que dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Esta es la relevancia del tema de la misericordia en la Escritura. Que si ellos comienzan a escuchar las necesidades del pobre, este pueblo de Israel que había dejado de lado al pobre, empezaba a escuchar al pobre y a servir al pobre, al desvalido, Dios lo empezaría a escuchar, dice. Tú y yo sabemos que Dios no funciona por obras, pero este texto es muy extraño porque dice que Dios va a escuchar cuando su pueblo se vuelca al oprimido y al necesitado. Y el versículo 9 dice: llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy, cuando tú atiendes al desvalido. Dios te atiende y te escucha solo por Cristo, y lo sé. Pero este es un texto fascinante que está haciendo realzar cómo la iglesia, cómo aquellos que creen en este Dios, debemos tener un corazón por el necesitado. En el Nuevo Testamento, el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, y este es un texto que no permite una doble interpretación, en el capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces no hay una doble lectura. Hacer misericordia no es una opción para el cristiano. No es una alternativa, no es algo que tú puedes elegir o no, no es algo que tú puedes decir: ¿tendré los dones o no? No, este texto me hace entender que no hay un creyente que no tenga los dones para la misericordia. Todos los creyentes lo tienen. Sin embargo, no sé por qué alguna razón la iglesia cristiana en las últimas 2 décadas pareciera que ha olvidado este mandato. Quizás porque siente que el Estado está a cargo de los pobres, o quizás porque el crecimiento económico del mercado hace innecesario un compromiso mayor de nuestra parte. Porque pareciera ser que los cristianos hemos reducido tal vez nuestra experiencia de Dios a una relación individual o emocional con objetos casi terapéuticos. Pareciera que el individualismo y el materialismo se ha apropiado tal vez de nuestros corazones y hemos hecho a Jesús otro objeto de uso personal para nuestro beneficio. Bueno, ahora, por favor, no me entiendan mal, no es que me estoy poniendo comunista ahora. Al contrario, porque estas otras cosas de las que yo escucho en la iglesia, cada vez uno habla de justicia, amor y compasión,
piensan que el pastor se puso rojo, ¿cierto? Cuando uno habla de esas cosas. Y lo que estamos diciendo es que tenemos que sacar esta temática de la política y volverla al lugar donde pertenecen, al Dios de la Biblia. Este es un tema del Dios de la Biblia. Pero otros se han apoderado de este tema. Y no estoy diciendo que no tienen que hacerlo, no. Pero quien realmente tiene... De hecho, como cristianos no podemos criticar al Estado del mal uso de los recursos y no preocuparse del pobre, porque es un trabajo de la iglesia, no del Estado. Es nuestra responsabilidad. Entonces no nos podemos dejar engañar. La evidencia de la fe verdadera es misericordia verdadera. Porque la razón por la que debemos hacer misericordia es porque es el carácter de Dios, pero también es una experiencia que revela tu relación con Dios. Generalmente un mensaje como este, de hecho ninguno de ustedes va a decir, no estoy en contra de lo que tú dices. Siempre cuando uno predica esto en la iglesia están todos muy de acuerdo. Pero ¿saben qué? Vienen los problemas cuando este tipo de amor lo tenemos que poner en práctica. No sabemos cómo avanzar y empiezan a surgir dudas. Y hay unas objeciones típicas. Objeción 1 que he escuchado. Si ayudamos a esta familia, acabaremos con todos nuestros recursos. No seremos capaces de ayudar a nadie más. Objeción 2. Este es el dinero de Dios, no lo podemos desperdiciar. Objeción 3. Si le damos un regalo gratis, va a ser utilizado como un precedente y luego tendremos que darle a todo el resto, a todos los que pidan. Hagamos un préstamo mejor para que no tengamos una larga lista de solicitudes. Objeción 4. Y estoy hablando de esto en el liderazgo de la iglesia. Esto lo escucho. No creo que debemos darle a aquellos que han sido irresponsables en el uso de sus dineros. Las personas deben saber pararse en sus propios pies. Además, probablemente no pagaron sus deudas. Objeción 5. Una vez hicimos lo mismo en nuestra iglesia, pero nunca nos pagaron. De vuelta, no creo que nuestra iglesia deba meterse en este tipo tan complicado de temas. Objeción 6. ¿Quién define quién está necesitado dentro de nosotros? Muchos estamos apretados financieramente. ¿Por qué solo vamos a ayudar a ellos? Objeción 7. ¿Y qué si otra persona y su mal negocio también vamos a tener que ayudarlo si otro le va mal? Objeción 8. Si la iglesia supiera que nosotros estamos gastando el dinero de esta manera, ellos dejarían de dar. Si les seguimos dando, yo pararé de dar también. Número 9. Espero que no tengan mascotas porque yo no voy a andar pagando comidas para perros. Esto no es un chiste, esto es verdad. Estas objeciones he escuchado a la hora de dar. ¿Te puedes escuchar a ti mismo en alguna de estas frases? ¿Has pensado de esta manera? Sé que algunas pueden ser muy convincentes, pero son clásicas ataduras que nuestros corazones manifiestan llegando al momento de pensar en las necesidades de otros. Entendemos que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, no pongo en duda eso. Pero cuando Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no aplicamos la misma manera de amor que tenemos por nosotros hacia otros. La pregunta para hacerse siempre va a ser, ¿qué significará amar a nuestro prójimo en estas circunstancias? Esa pregunta debemos hacernos. Porque por lo que hemos dicho, ese es el carácter de la verdadera religión y es el carácter de nuestro Dios. Mientras más tú te expones a este amor de Dios, serás más y más libre de poder amar. Antes de terminar, quería contar una experiencia. Yo crecí en una iglesia de cerro de Viña del Mar, en sectores más vulnerables. Mi papá era pastor. Y al lado de la casa de nosotros había una casa abandonada que vivía una señora que era alcohólica. María Elena se llamaba ella. Muy pobre, muy desvalido, alcohólica. Ella era químico farmacéutico. Ella había sido esposa del gerente de Ambrosoli, cuando Ambrosoli estaba allá en Once Norte, los más antiguos, ¿cierto? Nos recordamos, ¿cierto? Ahí estaba Ambrosoli, y ella era esposa de este gerente. Él la dejó por su alcoholismo, y ella llegó a un nivel de pobreza bajísimo, alcoholizada y muy pobre. Y ella comenzó una conversación porque vivía al lado de nosotros, y llega un momento en su vida donde ella asiste un día domingo a nuestra iglesia. Todos nosotros con muchos prejuicios, ¿qué va a hacer esta alcohólica aquí, cierto? ¿Cómo ir a reaccionar, ir a meter bulla, ir a molestar? Los prejuicios típicos. Y ella nos plantea, mi papá pastor, yo me acuerdo ya liderando en la iglesia, que era imposible que Dios la pudiera amar a ella.
Y claramente cuando uno es un necesitado, uno como iglesia la pregunta, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cierto? Y ella nos dijo que no necesitaba nada. Pero después para y dice, sí, necesito una familia. Y claro, ya, ¿cómo te podemos ayudar? Yo pensaba en cosas prácticas, ¿cierto? ¿Cómo le armamos una caja de mercadería? ¿Cómo le pasamos dinero? Hacemos una colecta y le ayudamos. Y el Espíritu Santo nos hace sentir y nos pregunta si, ¿puedes darle esto? Ser una familia, ¿puedes darle esto? Y yo le dije al Señor, no puedo darle eso. No tengo esa capacidad. De verdad que era mucho más fácil poder organizar recursos en la iglesia. Eso era fácil, organizar los recursos, una canasta familiar, algo práctico. Pero ella me estaba pidiendo que yo me atara con filamentos de amor a ella. Ella me estaba pidiendo que yo me encarnara en su vida, que a ella yo le hiciera parte de mis tiempos, que a ella yo le hiciera parte de mis tristezas. Eso me superaba. No estaba en mis capacidades. Y tuve que volver al Señor en arrepentimiento y fe. Tuve que volver al Señor en ayuda de Él. Señor, esto me supera. Amar así me supera. No es como yo quiero hacerlo. Y empezamos a hacernos vulnerables ante el Señor como para poder saber acompañar a esta mujer. Esta mujer ese día fue algo impactante, Dios hizo algo impactante en ella. Ella dejó de beber alcohol ese día, lo que significó que la cirrosis empezó a destruirla. Estaba enferma, pero ella decidió por Dios no tomar nunca más una gota de alcohol. Y con esto no estoy diciendo que tomar alcohol es pecado, es una decisión de ella, porque era una lucha personal y ella decidió ese día nunca más. Lo que significó que tuvimos que empezar a acompañarla, entrar a su casa maloliente, llevarla al hospital. Yo me acuerdo, yo era más chico, yo vivía con mis papás, era soltero, ya lideraba la iglesia con jóvenes y todo, pero soltero. Y empezamos con mis papás a llevarla al hospital, ir todos los días al hospital, a escucharla, a amarla. Y sus últimas palabras, ella falleció, sus últimas palabras fueron: gracias le doy a Dios porque Él es bueno y porque me dio una familia. Y esto me emociona mucho, porque no es natural en mí, no es natural en nosotros ayudar y ser una familia. No es natural. Tú y yo, debido a que tenemos la experiencia de gracia y amor que hemos recibido, podemos vivir de esta manera. La sociedad y los expertos dicen que el problema del pobre, del desvalido, de la viuda, del huérfano y del extranjero es un problema de distribución del ingreso. Dicen que es un problema económico. No creas esa mentira, porque la Biblia dice que el problema de ellos es relacional. La viuda perdió a su esposo, el huérfano perdió a sus padres, el extranjero perdió a su familia. Hay corrientes sociológicas que plantean que lo que necesitan son redes de apoyo. Casi le achuntan. Pero una red de apoyo no es una familia. Lo que ellos necesitan es una familia. ¿Y qué mejor? La familia por excelencia, que es la familia de la fe. Donde tú y yo éramos huérfanos y el Padre, el Creador del universo, te adoptó. Porque piensa en el Evangelio. Ya hubiese sido muy bueno que Dios te diga: te perdono, te puedes ir, estás libre. Ya era muy bueno. No va a caer el infierno ni la ira de Dios sobre ti. Era muy bueno. Pero no era tan bueno. Porque Dios no se conformó solo con eso, sino que te perdonó. Quedas libre de todos los pecados. Pero además, Él dice: te quiero adoptar en mi familia. Ese es el regalo por excelencia. Entonces tú y yo tenemos el poder para ser la familia que el necesitado realmente necesita. No necesitan dinero. Necesitan una familia. Y qué mejor que la familia de la fe. Entonces, quiero terminar con esto. Sé que hay hartas objeciones que están en nuestros corazones, pero déjame terminar con una cita del mismo pastor que comencé diciendo, B.B. Warfield, que vivió a principios del siglo XX. Él decía, respondiendo justamente a estas objeciones,
que generalmente ponemos cuando Dios nos llama a hacer misericordia. Y él usó la siguiente motivación para animar a su iglesia. Él dijo: ahora, queridos cristianos, algunos de ustedes ahora oran día y noche para ser el pueblo de Dios. Oran para que sean transformados a la imagen de Cristo. Si es así, debiera ser así también en el dar, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes. Y él decía: objeción 1, mi dinero es mío. Respuesta: Cristo pudo haber dicho: mi sangre es mía, mi vida es mía. Entonces, ¿dónde estaríamos tú y yo? Objeción 2, los pobres no se lo merecen. Respuesta: Cristo pudo haber dicho: ellos son pecadores rebeldes. ¿Debería de rendir mi vida por ellos? Mejor se las doy a los ángeles buenos. Pero no, Él dejó las 99 y vino por la que estaba perdida. Él dio su vida por los que no se lo merecían. Objeción 3, los pobres pueden que mal usen nuestra ayuda. Respuesta: Cristo pudo haber dicho lo mismo, sí, ¿cierto? Y cuánto con mayor razón. Cristo podía haber dicho, Cristo además sabía que miles pisotearían su sangre, que muchos la despreciarían y que muchos la usarían como una excusa para pecar aún más inclusive. Y aún así, Él dio su propia vida, su propia sangre. Decía el pastor Warfield también: mi querido cristiano, si quieres ser como Cristo, da mucho más constantemente con liberalidad al vil y al pobre, al malagradecido y al que no lo merece. Cristo es glorioso y feliz, y tú también lo serás. No es tu dinero lo que busco es tu felicidad. Recuerda sus propias palabras: hay más dicha en dar que recibir. Eso es lo que el Evangelio busca hacerte feliz. ¿Y cuál es la mejor forma de ser feliz? Dando. Lo dice su palabra. ¿Por qué Dios nos llama a ser misericordiosos? Porque es su carácter y porque evidencia toda experiencia con Dios. Que Dios nos transforme en una iglesia compasiva y misericordiosa a la luz de nuestro país convulsionado, en el cual estamos viviendo, que pide compasión, que pide misericordia sin conocer al Dios de la compasión. Y quiero terminar haciendo una oración, que podamos orar juntos, agradeciendo a Dios. Espero que esto toque las fibras más profundas de tu corazón, y que si hay pecado ahí y estás viendo pecado, pídele perdón al Señor. Y yo sé que Él va a perdonarnos. Y aprovechemos este motor que es el amor de Dios, que no solo es algo como un ejemplo, sino que también es el poder transformador. Así que oremos. Amado Padre, tú nos hablas esta tarde tan claramente con tu palabra. Tú conoces las objeciones que ponemos ante tu palabra y queremos presentarte cada una de las objeciones ante ti. Queremos traer a nuestro egoísmo ante ti nuestros miedos, ante ti nuestros temores, nuestras limitaciones, para amar al prójimo. Te los presentamos ante ti. Queremos reconocer nuestra pobreza espiritual esta tarde. Queremos renunciar a nuestra clase media espiritual, a nuestra autonomía espiritual, porque reconocemos que no amamos así. Y por lo tanto, Señor, venimos para que tú nos llenes, nos sientes y nos inundes de tu amor. Que cedas solamente a los pobres, a los que reconocen su necesidad espiritual. Haznos, Señor, personas que aman. Haznos, Señor, personas que atamos nuestras vidas con filamentos de amor a los vulnerables, así como tú ataste tu vida a la nuestra y nos infundes vida, felicidad, prosperidad, identidad y propósito. Ya no es una iglesia compasiva, Señor, para tu gran gloria. Haznos una iglesia compasiva para tu gloria, para el bien de nuestras ciudades y nuestra propia alegría en ti. Señor, te pido que nos ayudes a poder amar como tú sabes amar. Ayúdanos a mirar nuestra ciudad y poder amar a quienes más lo necesitan. Hemos hablado de la infancia vulnerada, Señor. Ayúdanos a amar al débil, al desprotegido, al necesitado. Pon de tu amor y que tu amor nos transforme, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por esta semana que hoy termina, los que han estado en taller y capacitación. Que se vayan inundados de este amor para que pueda fluir a través de ellos este amor a otros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo agradezco. Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Eleazar, por esa última plenaria. Bueno, y antes de terminar, nos gustaría que pasaran adelante 3 personas que van a dar unos testimonios cortitos.
Me gustan mucho los testimonios porque a veces el Señor realmente habla a través de ellos. Podemos proyectarnos cómo podría ser nuestra vida quizás si pasara algo similar. Así que hoy día tendremos tres testimonios. La Dani Perfetti nos va a dar un testimonio de su experiencia como familia de acogida. Samira de Somos Parte nos va a contar un poco de cómo ha sido su testimonio como mentora en instituciones de adolescentes. Y Rebeca, la gringa aquí, nos va a contar su experiencia en la adopción. Pero primero la Dani. Así que un aplauso para Dani. La escuchemos con atención. Hola, qué rico poder compartir con ustedes. Seguramente me voy a poner a llorar en los próximos segundos, así que para que se preparen. Es muy emocionante para mí compartir lo que significa ser familia de acogida. Ser familia de acogida significa acoger en tu casa, acoger en tu corazón a un niño, a una niña, a un adolescente hasta que su situación judicial está resuelto. Y eso significa que ese pequeño o esa pequeña va a volver o con su familia de origen o va a ser dado en adopción. No fue fácil tomar la decisión de ser familia de acogida porque fue una decisión que pensamos mucho. Yo soy psicóloga y no tenía esta idealización de lo que era recibir a un niño con familia de origen difícil. De hecho, sabía que era muy difícil. Entonces no tenía idealización, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, ¿saben? A tres cosas. Tenía mucho miedo a que mi vida ya era bien caótica porque tengo ya 2 hijos, ¿sí? Trabajo, soy esposa de pastor, así que muchas cosas que hacer. Y decía, Señor, sumar una cosa más. Heavy. Ya. Y ahí el Señor me hizo unas cachetadas, me dijo, ese es tu control. Día a día su propio afán. Ya. Segundo, tenía miedo a sufrir, porque sabía que lo iba a amar y que lo iba a tener que entregar. ¿Sí? Y otra cosa es que tenía miedo de vivir en incertidumbre, porque decía, si vivo en incertidumbre, los próximos años de mi vida voy a vivir con ansiedad, voy a vivir con palpitaciones, con insomnio y todo lo que significa la ansiedad. Y ahí el Señor me dijo, es como, si tú vas a vivir esto, o confías en mí y te va a costar confiar en mí, vas a tener que estar pegado a mí, o lo vas a pasar muy mal haciendo esto. Todas esas conversaciones tenía con el Señor. Llegó el estallido social, 19 de octubre, los cacerolazos. Le pregunto a mi hija, nosotros ya habíamos ido a las charlas de MOVAC, de todo. Dijimos, no, esperemos que los niños estén grandes para que vivan el duelo más maduros, porque estos nos vamos a morir todos, nos vamos a morir de pena, vamos a estar en el suelo, ya, esas cosas. Y los cacerolazos y todas esas cosas, y mi hija, mamá, lo que yo quiero hacer el cacerolazo es para que no hayan abortos, sino que los niños me los pasen a mí. Esa es mi demanda social. Y yo dije, sí, es verdad. Y hablé con mi esposo, con Claudio, y le dije, ya, démosle, hablemos con los niños. Y tuvimos esta reunión donde ellos renunciaron a su pieza, renunciaron a que les tocaran sus juguetes, y con llanto y con lucha, porque, ay, mi autito, y todas esas cosas que me los van a tocar, me los van a romper, y todas esas cosas. Pero estuvimos dispuestos como familia a que Él se glorificara en nuestra debilidad. Iniciamos el proceso. El proceso duró 1 año 9 meses por pandemia, pérdidas en muchas cosas que pasaron, hasta que llegó nuestro pequeño. Tenía 1 año 8 meses, era un chiquitito, exquisito, y al principio todo bien, precioso. Yo sabía, luna de miel. Yo sabía, es como... ¿Cuándo viene la crisis? Ya, bueno, fue muy rápido. El día siguiente ya estábamos en crisis. Un proceso flash de crisis. Y llegó la crisis que el niño le pegaba mucho a mi otro hijito. Y era difícil porque por un lado tenía claro que era un bebé, indefenso, totalmente vulnerable, pero también veía a mi otro hijo pasándolo pésimo.
Decía, tanto que lo esperé, ¿por qué me pegas tanto? ¿Por qué no me amas? Si yo quiero amarlo, ¿por qué no me ama? Y mi otro hijo lloraba. Fuerte, difícil. Y ahí yo les digo, hacer esto sin papá es imposible, sin el evangelio por delante es imposible. Me dice, papá, hay un extraño haciendo sufrir a mi bebé. Y ahí los susurros del evangelio me recordaban cuando dice la palabra que nosotros éramos extraños, pero el Señor dio su vida por nosotros. Y ahí el Señor me mostraba, yo no era muy distinta a ese niño, yo también había sido una extraña, yo también había sido enemiga de Dios. Y Él envió a su Hijo, Él dio su vida por hacer el bien, por salvarme a mí. Y esos susurros del evangelio de ver que yo no soy muy distinta, que yo he recibido todo eso por gracia, ¿saben qué? Es el regalo más grande que he tenido de este acogimiento. Porque el Señor me recuerda todos los días el evangelio. ¿Es difícil? Es difícil. Lloro harto. Principalmente porque a esta altura de la vida lo amo igual que mi otro hijo. No hay ni una diferencia. Lo amo con mi vida. Y el solo hecho de pensar en ese día, tener que entregarlo, es muy difícil. Pero cuando pienso en eso, el Señor me recuerda que Él lo ama más, que Él es el Rey de Reyes y el soberano Señor, que lo va a cuidar y que se va a hacer su voluntad. Yo no soy la que está al mando, es Él. Mi parte es confiar en Él y oro por Él y confío en el Señor. Entonces, es hermoso, porque amar es precioso. Él me hace bien a mí, le hace bien a mis hijos y me regala el poder conocerlo más a Él. Entonces, los invito a meditar, a orar, porque de que es difícil, de que es bueno, y de que es una ganancia para ese niño. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros mismos, esto no tiene sentido. Pero cuando pensamos en el bien que le estamos haciendo a este niño, cuando pensamos en el daño que genera la institucionalización, porque a un niño no basta con darle comida, no basta con acostarlo. Un niño necesita que tú lo mires a los ojos y le digas, eres lo más lindo que yo he visto en mi vida. Tienes los ojos más preciosos que existen. Eres el más inteligente. Eres el más forzudo. ¿Sí? Un niño necesita que lo corrijamos con amor, que perseveremos en la corrección, con paciencia, con amor. Un niño necesita ver un papá o una mamá que también es imperfecta y que se va a equivocar y le va a tener que decir, hijo, perdóname, hoy día la mamá anda enojona. Tenme paciencia, tú me tienes paciencia, yo te tengo paciencia, pero te pido perdón. Eso es ser familia. Y eso es lo que nosotros les regalamos a los niños y niñas, ese tiempo, hasta que se resuelva su situación. Y ese regalo no lo puede dar el Estado más millonario, aunque los niños los tengan en un palacio. ¿Me entienden? Eso lo da la familia. Eso es lo que nos dio el Señor por medio del Evangelio. El ser parte de una familia. Así que los animo a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que es ser parte de una familia. Eso. Gracias, Dani. Samira, ¿dónde estás? Te invitamos a pasar adelante para tu testimonio de mentores. Bueno, gracias. Y tomo las palabras de Dani, a quien ya siento mi hermana mayor por la dinámica de la mañana, ¿sí? De la vida del limbo, porque eso de ser parte de una familia también se puede dar desde el rol del mentor, ¿sí? También, sí, yo siento que todos podemos estar hoy muy movidos con todo lo que hemos vivido. De verdad, para mí vivir esta mañana lo que fue la vida en el limbo, pucha, todavía estoy acá como con todas las emociones y considero que ese es el mentor también, el que entra en el juego
a acompañar, el que está dispuesto desde la mayordomía también, no solo desde los recursos económicos, sino del recurso del tiempo, a decir yo voy a ser tu familia. Y tu familia en eso, que lastimosamente, como lo veíamos en el juego, es el 0%, y como decía Paola, si hubiese menos del 0%, matemáticamente ahí entra en esa ecuación muchos adolescentes, muchos jóvenes, que salen así, con sus papelitos, sin recursos, ¿no? Sin posibilidades a construirse una vida. Y ahí hemos estado nosotros acompañándolos en distintos momentos, a ser para ellos esperanza, familia, a recordarles las verdades para su vida, a recordar que tienen una identidad. Algo que a mí me ha ayudado mucho y ahorita me hacía mucho sentido esta última conferencia es también saber pararme acá y ser extranjera y haber llegado a este país hace 5 años absolutamente sola, sin conocer a nadie. Y cuando conocí a mi esposo hoy en día, Daniel, también extranjero, ecuatoriano, y el Señor nos puso acá, nos plantó acá, puso en nuestro corazón solo amar. Y estar dispuestos a mirar las necesidades del otro. Y yo hoy he sentido que todos hemos estado acá mirando las necesidades del otro. Yo solo quisiera animarte a que si en ti viene algún momento una voz de que no eres suficiente, de que necesitas muchas más capacitaciones, que necesitas estar demasiado debilitado, solo estés dispuesto a recordar que tú estás amando, ¿sí? Y que Dios es suficiente y que Él va a obrar a través de ti y que esto no lo tienes que hacer solo. Muchas veces estar atento, acompañar a transitar al otro, ese limbo, ser el que está ahí constante, el que está llevando palabras de verdad, el que está animando y el que está dispuesto también a tomar esas necesidades y a buscar dentro de la iglesia, reconociendo que también somos parte, ¿sí?, de un cuerpo en Cristo. Bueno, ¿quién también puede, dónde están esos recursos? ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde están esas posibilidades para alguien que muchas veces está sintiendo que no tiene nada, ¿sí? Que lo ha perdido todo? Entonces yo los animo a todos los que han estado esta semana recibiendo de un equipazo, ¿sí?, que ha tenido la oportunidad de conocerlas de diferentes instancias por Zoom. Hoy ya verlas acá, doy gloria a Dios por eso, ¿sí? Más acá en Chile que hemos vivido la pandemia tan encerrados, esto hoy es un milagro, ¿sí? Es un milagro el que nos podamos ver, el que nos podamos conectar y el que podamos recibir también para sentir que tenemos un poco más, estamos más equipados, para poder acompañar al otro a transitar ese limbo, ¿sí? Así que, bueno, animarlos con fe a mantenernos dando bienestar, seguridad, permanencia, ¿sí? Y bueno, yo siento que de verdad estoy muy honrada de ver que cada uno está dando, está dando su corazón para amar, está dispuesto a amar y eso es suficiente, ¿sí? Eso. Bueno, yo de nuevo, pero esta vez voy a compartir un poco de mi experiencia como mamá adoptiva. Soy la mamá de un niño que va a cumplir 7 años el sábado que viene. Y bueno, yo siempre sabía que quería adoptar desde que era niña. Quería tener un orfanato gigante, eso era. No quería adoptar, quería un orfanato gigante con muchos niños. Pero mientras que pasaba el tiempo, sinceramente no sentí tanto la necesidad de ser mamá. De hecho, o sea, tengo 38, voy a cumplir 39, soy súper joven, y yo tenía que ser súper sincera conmigo misma que iba a ser una lucha sacrificar mis sábados en la mañana, porque me encanta dormir. Me encanta dormir, me encantan las mañanas lentas y todo eso, y yo sabía con un hijo iba a sacrificar eso. Y quizás suena algo chico, pero para mí de verdad era una lucha. Y dije, tomar este paso de decidir ser mamá no va a ser fácil.
y sabía muy poco de lo tan poco fácil que iba a ser. Mucho más complejo de lo que uno piensa. Mi hijo llegó a los 5 años y medio, bien grande, formado, con muchos pensamientos de cómo funciona el mundo, muchos pensamientos quebrados de cómo funciona el mundo. Vivió los primeros 5 años de su vida en contextos que le enseñaron que el mundo está roto. El mundo está roto. Y para él, que tenía todos sus instintos mal enfocados. Entonces recibirlo y que de un día a otro, o sea, literalmente lo conocí un martes por 2 horas, miércoles por 2 horas, jueves por 2 horas y viernes vino a beber conmigo. Así como, pandemia, fase 1, estamos atrapados en la casa. Yo con un niño de 5 años, hola, soy tu mamá, soy gringa, tú eres chileno, eso va a ser muy divertido. Y fue un choque. El primer año fue difícil. Cuando la Aisha dice que no es romántico, no es romántico. No es un, ay, pero qué lindo lo que haces. Esta frase es tan el opuesto de lo que siento. Primero, porque no es lindo lo que hago. O sea, mira, si tú vas a decir eso a cada mamá que existe, bacán. Dilo, qué lindo lo que haces a cada mamá que existe. Pero mi hijo no es un huérfano. No es un huérfano. Y adoptado no es su apellido. Es algo que pasó en el pasado. Es mi hijo. Y nadie se mete con mi hijo. No, de verdad, soy la mamá Leona. O sea, es mi bebé, es mi hijo, es mío. Y no es un caso de caridad, no, es mi hijo. Y lo amo porque soy su mamá. Dios me eligió a ser su mamá y eligió a él a ser mi hijo. La misma que todos que tienen hijos biológicos, Dios eligió este hijo para ser tu hijo. Te tocó un hijo así, a mí me tocó un hijo así. Entonces, pero no romántico, no soy un santo, por favor. De hecho, yo tenía súper claro también expectativas de él. Yo fui hasta Guatemala a la conferencia a aprender, por favor, dime todo. O sea, yo leí cada libro que podía sobre trauma. Yo tenía expectativas muy realistas de él. Lo que no tenía realista eran mis expectativas de mí misma. Porque yo pensaba que era una persona paciente, que era una persona de misericordia, generosa. Hoy que salió todo mi pecado. Entonces fue chocante ver lo tan fea que soy en mi carácter. Y gracias a Dios, Dios tiene misericordia por eso. Y Él me está enseñando a limitar lo más posible el trauma que tengo con mi hijo, que yo puedo ser una buena mamá con mi hijo, que mi hijo merece todo lo mejor en el mundo. Merece todo lo mejor. Es un niño, si me siguen en Instagram, saben, es un niño risueño, es un niño tan rico, porque uno no sabe lo que te va a tocar, ¿cierto? En adopción. Tú no puedes decir, oye, por favor, solamente quiero un niño que es lindo. ¿Cierto? Físicamente que sea lindo, por favor. Pero de verdad es rico mi bebé, es muy rico. Así que les animo, no todos tienen que adoptar, pero yo creo que es siempre bueno hacer la pregunta si es algo que Dios tiene para ti. Y si tus razones son egoístas, es tan importante decir, pucha, si mi vida pertenece a Cristo, eso significa que mis sábados en la mañana pertenece a Cristo. Eso significa que mi plata pertenece a Cristo, mi energía pertenece a Cristo. Y decir, si solamente Dios me da tantos años de vida en esta tierra, ¿qué significa vivirlos realmente para Él? Que Él decide lo que hago con mi vida. Así que les anima, si están ahí con la pregunta, haga la pregunta a Dios. Habla con gente que han adoptado, o han sido familia acogida. Si lo van a adoptar, por favor, sea con una comunidad que te va a apoyar.
tan importante, que tu comunidad te va a apoyar y en todos los sentidos. Gracias a Dios, mi iglesia ha sido un 7 en ese sentido de apoyarme y hay que confiar nomás que es Dios que sana corazones. Es Dios que provee cuando la mamá tiene el carácter fea y confiar que es Dios quien guía esas decisiones. Eso. Muchas gracias, Beca. Bueno, espero que todos hayan quedado muy animados con los distintos temas, con los talleres, las plenarias, los testimonios. Y ahora, para cerrar, voy a hacer pasar adelante a Gabriel Parra, que es otra parte de nuestra fundación. Hay Beca, yo, y está Gabriel. Y él va a dar unas palabras para cerrar y para que oremos todos juntos. Hola, ¿cómo están? Llegamos al término, la aposté a la beca, ¿no? ¿Tendremos tiempo para orar entre nosotros al terminar? Y así que vamos a tomar 5 minutos, solo 5 minutos para que te pongas al lado de alguien y ora. Ora al Señor, ora y yo voy a terminar después de los 5 minutos con una oración. ¿Les parece? Bueno, júntate con alguien, ora, aprovecha estos 5 minutos y vamos a terminar todos juntos con oración. Les invito a que vayamos terminando este tiempo de oración y les invito a que se pongan de pie. Pónganse de pie para finalizar este día maravilloso, este tiempo de repensar, ¿no? De hacer un F5 en nuestras vidas después de estar 2 años en cuarentena, en pandemia. Es tiempo, ¿no? De dejar de pensar tanto en nuestras casas y mirar hacia afuera, mirar la necesidad, mirar estos niños, niñas, adolescentes que tanto amor, ¿no? necesitan escuchar. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Amén. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Señor, te alabamos porque tú eres el Padre de toda consolación. Te alabamos porque tú has tenido misericordia no solo de nosotros, sino de toda la humanidad. Tú decidiste morir, Padre, en la cruz para salvarnos, para restaurarnos, para volver a disfrutar ese amor eterno que a causa del pecado habíamos perdido. Gracias, Padre, porque en ti hay amor, en ti hay esperanza. No estamos acá con una declaración de muerte firmada, sino estamos acá porque en ti tenemos vida eterna. Y te queremos rogar, Señor, que la salvación que hemos recibido de Cristo, que este consuelo no nos deje de brazos cruzados, no nos deje sentados en los sillones de nuestras casas cómodos, sino que consolemos a quienes sufren, que volquemos nuestra atención, nuestra mirada en aquella juventud, en aquella niñez vulnerada, Señor. Yo oro por las iglesias acá representadas. Hay iglesias tan diversas, con historias tan disímiles, pero eres tú el Padre, el dueño de tu iglesia. Oro por cada pastor, cada líder de las iglesias, Señor, que tú les llenes de tu gracia para que el gran tema de la niñez vulnerada sea realmente un foco de atención. Te pido también que nos ayudes a estar atentos de las necesidades diarias de cada uno de los miembros de nuestras iglesias. Que aquellas mujeres, que aquellos hombres, que aquellos niños que están necesitados de cariño, de afecto, podamos abrir nuestros ojos, nuestras casas, podamos amar, Señor. Queremos orar también por nuestros queridos hermanos que nos han visitado de Guatemala, de México. Te pido que tú bendigas, en primer lugar, sus vidas, que sus iglesias también puedan seguir siendo estas iglesias tan
misericordiosas, generosas de entregarles a ellos para venir a enseñarnos a nosotros. Oramos por sus familias, nos acordamos en este momento de David, te pido que tú consueles sus corazones, a su familia, Señor, que incluso en este momento oscuro, gris, ellos puedan ser de bendición para otros, como lo han sido esta semana para nosotros acá en Chile. Y te rogamos, Señor, también que guardes nuestros retornos a nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a recordar que no estamos acá por nuestras fuerzas, que no estamos acá porque somos los mejores, que no estamos acá porque tenemos capacidades excepcionales, sino estamos acá porque Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, despídanse y nos veremos en una próxima oportunidad.